La noche de Halloween siempre había sido mi favorita, pero este año, la festividad tomaría un giro macabro que jamás imaginé. La casa de la familia Turner, abandonada desde hacía décadas, había sido el epicentro de las historias más oscuras del pueblo. Había una leyenda que hablaba de un antiguo maniquí maldito que despertaba cada Halloween, trayendo consigo una serie de eventos horripilantes. Esta noche, por alguna razón estúpida y atrevida, decidí desafiar la leyenda. Eran las 6 de la tarde cuando mi grupo de amigos y yo llegamos al frente de la casa. La fachada del edificio se alzaba en una penumbra ominosa, con ventanas rotas y puertas desmoronadas. La atmósfera era opresiva, y el aire parecía cargado con una electricidad inquietante. Nos habíamos reunido con la intención de explorar y demostrar que los rumores eran solo historias para asustar a los niños. Armados con linternas, cámaras y un entusiasmo temerario, cruzamos el umbral de la casa. El interior era un caos de polvo y telarañas. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que se movían con el viento, y el suelo crujía con cada paso. La linterna de Greg, el más escéptico del grupo, iluminó una figura en el centro del salón. Un maniquí de aspecto grotesco, con una cara pálida y un vestido antiguo que se veía completamente fuera de lugar en un contexto moderno. Tenía un aire inquietantemente real, y sus ojos, aunque de cristal, parecían seguirnos con cada movimiento. «Apuesto a que este es el maniquí del que habla la leyenda», dijo Greg, con una risa nerviosa. «Vamos a hacer una foto para probar que no hay nada raro». Mientras Greg tomaba la foto, la atmósfera en la casa cambió. Un escalofriante silencio llenó el espacio, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones ansiosas. De repente, un crujido se escuchó desde el piso superior, seguido por un susurro apenas audible que parecía venir de todas partes a la vez. «¿Escucharon eso?», preguntó Sara con voz temblorosa. Todos asintieron y el miedo comenzó a infiltrarse en nuestros corazones. Decidimos explorar el segundo piso, con la esperanza de que la inquietud se disipara con el tiempo. Subimos las escaleras que crujían bajo nuestros pies, y el ambiente se volvió cada vez más pesado. Las habitaciones estaban vacías, salvo por algunos muebles antiguos y papel tapiz desmoronado. Mientras avanzábamos por el pasillo, el maniquí, que habíamos dejado atrás en el salón, apareció de repente en la entrada de una de las habitaciones. Su posición había cambiado. Estaba mirándonos directamente, con una expresión aún más siniestra que antes. «Eso no es posible», murmuró Mark, su voz llena de pánico. No podía moverse por sí mismo. Intentamos ignorar el maniquí y continuamos explorando, pero la sensación de ser observados no desaparecía. Cada habitación parecía tener algo extraño: un libro abierto en una página específica, un reloj detenido a la medianoche, o manchas oscuras en las paredes que parecían formar palabras incoherentes. El ambiente se volvía cada vez más inquietante, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder se volvía más intensa. De repente, la luz de nuestras linternas parpadeó y se apagó, sumiéndonos en una oscuridad casi absoluta. Los gritos de sorpresa y miedo resonaron en el aire, y tratamos de encender las linternas de nuevo sin éxito. El miedo era palpable, y el sentimiento de desesperanza creció con cada segundo que pasaba. La oscuridad fue interrumpida por un sonido repentino y desgarrador: el grito estridente de un maniquí. Corrimos de regreso al salón, solo para encontrar que el maniquí había desaparecido. En su lugar, había una nota en el suelo, escrita con una caligrafía antigua y temblorosa que decía: «El ciclo comienza de nuevo». Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta principal se cerró de golpe, bloqueándonos dentro de la casa. La sensación de que estábamos atrapados en una pesadilla se hizo realidad. El maniquí maldito había comenzado a hacer su movimiento, y sabíamos que el verdadero horror estaba a punto de comenzar. El pánico se apoderó de nosotros cuando la puerta principal se cerró con un golpe ensordecedor. Estábamos atrapados en la casa de la familia Turner, y la realidad de la situación nos golpeó con la fuerza de una marea negra. La única salida era una ventana rota en la parte trasera, pero el pasillo estaba oscuro y lleno de escombros. «¡Tenemos que salir de aquí ahora!», gritó Sara, su voz temblando mientras intentaba abrir la puerta sin éxito. Mientras tanto, el frío en el aire parecía intensificarse, como si la casa misma estuviera absorbiendo el calor de nuestros cuerpos.
Fue entonces cuando escuchamos el sonido de pasos que no eran los nuestros. Crack, 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 crack. La textura del sonido parecía seguir un ritmo cadencioso y aterrador, como el crujido de huesos rotos. Nos miramos unos a otros, sin atrevernos a movernos, mientras los pasos se acercaban lentamente. Greg, con el rostro pálido, trató de hacer una broma para calmar los nervios del grupo, pero su intento falló estrepitosamente. «Eso no puede ser real», dijo Greg, su voz temblando. Los pasos cesaron abruptamente, y un profundo silencio se asentó sobre la casa. De repente, la luz de nuestras linternas parpadeó nuevamente y luego se apagó, dejándonos en completa oscuridad. El sonido de los pasos se reanudó, esta vez más cerca, más pesado. Sin una fuente de luz, la oscuridad era casi tangible y sentíamos que algo nos acechaba en las sombras. Entonces la puerta al final del pasillo se abrió lentamente con un chirrido que resonó en la casa. Desde allí, una figura oscura se deslizó hacia nosotros, una sombra que parecía moverse con vida propia. Los contornos se volvieron más definidos, y el maniquí apareció nuevamente, esta vez moviéndose con una agilidad sobrenatural. La cara del maniquí estaba en una mueca cruel, con ojos de vidrio que brillaban con una intensidad espeluznante. Parecía que cada uno de sus movimientos estaba sincronizado con el ritmo de nuestros corazones acelerados. Nos agrupamos en el rincón más alejado, tratando de mantenernos juntos, pero la sensación de que estábamos siendo observados se volvía cada vez más aguda. «Esto no tiene sentido», exclamó Mark. «¿Cómo puede estar moviéndose?» Un estruendo retumbó desde el piso superior, como si algo pesado hubiera caído. Decidimos explorar el origen del sonido, esperando que encontráramos una forma de salir de la casa. Subimos las escaleras, evitando los escombros y las telarañas que colgaban del techo. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio inquietante, y los susurros provenientes de las sombras parecían susurrar palabras ininteligibles. En el segundo piso, encontramos una habitación que estaba completamente desordenada, con papeles y muebles volcando. En el centro de la habitación había una vieja caja de madera. La caja estaba abierta, y dentro de ella había una serie de antiguos manuscritos y objetos extraños, algunos de los cuales parecían estar ensangrentados. Una nota escrita en tinta roja estaba colocada sobre la caja, con la siguiente advertencia: «La maldición comienza con un acto de maldad». Con la nota en mano, comenzamos a entender el ciclo de horror que habíamos desatado. Cada acción que tomamos parecía tener consecuencias horribles y malditas. La nota sugería que nuestras acciones habían activado una maldición ancestral, una que había sido sellada en la casa por una razón. Los maniquíes malditos que se decía que cobraban vida eran solo el principio del tormento. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. La figura del maniquí apareció nuevamente en el umbral de la puerta, esta vez con una expresión aún más grotesca. Sus movimientos eran erráticos, pero su intención era clara. Nos estaba acechando, esperando a atraparnos en su red de horror. «¡Esos son los maniquíes malditos!», gritó Sara, mientras la figura se acercaba lentamente. Su piel estaba arrugada y pálida, como si estuviera hecha de cera envejecida. Los ojos de vidrio brillaban con una luz fría y cruel. Cada uno de sus movimientos era acompañado por un sonido inquietante, como si fuera una marioneta maligna movida por hilos invisibles. Nos dimos cuenta de que no teníamos mucho tiempo. La casa estaba viva, y cada paso que tomábamos parecía alimentar la maldición. La figura del maniquí estaba casi sobre nosotros, y el terror se apoderó de cada rincón de la casa. Sabíamos que nuestro tiempo se estaba agotando, y debíamos encontrar una forma de romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde. La desesperación nos impulsó a buscar frenéticamente en los manuscritos y objetos antiguos, con la esperanza de encontrar una solución a la maldición. Mientras el maniquí se acercaba lentamente, la casa parecía volverse más oscura, como si estuviera absorbiendo la luz y la esperanza. El final de nuestra pesadilla parecía estar a la vuelta de la esquina, y cada segundo contaba mientras luchábamos contra el terror que se nos venía encima. El terror se intensificaba con cada momento que pasábamos en la casa maldita. La figura del maniquí se movía lentamente, pero con una determinación implacable.
Sus pasos resonaban con un eco inquietante en el pasillo. Cada crujido de su cuerpo artificial parecía amplificado por el silencio abrumador. La desesperación nos empujaba a buscar frenéticamente una solución, pero la maldición parecía ser más poderosa de lo que habíamos anticipado. En la habitación, Mark y Greg revisaban los manuscritos con manos temblorosas, tratando de descifrar algún conjuro o instrucción que pudiera ayudarnos. Sarah, al borde del colapso, revisaba una serie de antiguos artefactos, mientras yo intentaba mantener la calma y pensar en una estrategia. El maniquí continuaba su avance, cada vez más cerca, sus movimientos casi imperceptibles pero sin duda letales. De repente, un grito desgarrador perforó el silencio, y una sombra se proyectó en la pared, distorsionada por la luz de las linternas que parpadeaban. Sarah había encontrado algo en uno de los manuscritos, una serie de símbolos y palabras que parecían ser parte de un ritual para romper la maldición. La nota que habíamos encontrado antes sugería que un acto de maldad había iniciado el ciclo, pero ahora necesitábamos algo para revertirlo. ¡Aquí está!, gritó Sarah, con una mezcla de alivio y desesperación. Este ritual puede deshacer el hechizo, pero necesitamos algo específico para llevarlo a cabo. Las palabras de Sarah estaban llenas de esperanza, pero también de miedo. Los maniquíes no eran la única amenaza. La casa misma parecía ser una entidad viva que respondía a nuestras acciones. La atmósfera estaba cargada de un frío helado, y cada rincón estaba impregnado de una energía oscura que parecía reírse de nuestra impotencia. Mark y Greg comenzaron a seguir las instrucciones del ritual, dispersando sal y haciendo una serie de movimientos precisos. Mientras tanto, yo mantenía mi atención en el maniquí, que ahora estaba a solo unos metros de nosotros. Su rostro pálido y sin vida se torcía en una mueca de odio, y los ojos de vidrio brillaban con una luz fría e inhumana. El ritual requería un sacrificio, algo que debía ser entregado a la entidad para romper el ciclo de maldición. Según los manuscritos, el sacrificio no tenía que ser físico, sino algo más simbólico. Mientras Mark y Greg seguían las instrucciones, la tensión en la habitación era palpable. El maniquí parecía moverse más rápido, y la presión de su presencia era casi insoportable. Con las últimas palabras del ritual pronunciadas, Sarah colocó un objeto antiguo en el centro del círculo de sal. Era un pequeño medallón con un diseño intrincado, algo que parecía tener una importancia especial en el contexto del ritual. La atmósfera en la habitación cambió bruscamente, y una serie de luces parpadeantes comenzaron a formar un patrón sobre el suelo. El maniquí, que había estado avanzando lentamente, se detuvo de repente. Un silencio inquietante se apoderó de la casa. Parecía que el ritual había funcionado y que la maldición estaba a punto de ser rota. Sin embargo, una sensación de duda se instaló en nuestros corazones. La figura del maniquí estaba inmóvil, pero sus ojos de vidrio seguían brillando con una intensidad fría y cruel. De repente, el suelo comenzó a temblar, y una grieta se formó en el centro de la habitación. La grieta se expandió rápidamente, y una sombra oscura comenzó a emanar de ella. La casa misma parecía estar resistiendo el intento de romper la maldición, y el ciclo de terror estaba a punto de comenzar nuevamente. El maniquí, ahora completamente inmóvil, parecía observar la grieta con una expectación macabra. ¡Esto no está bien!, gritó Greg, mientras la sombra crecía y se retorcía en la grieta. ¡El ritual no está funcionando! Las luces parpadeaban violentamente, y el sonido de un viento frío llenaba la habitación. La sombra de la grieta se extendió por las paredes, formando figuras distorsionadas que parecían tener vida propia. Los maniquíes, ahora despiertos y moviéndose con una agilidad sobrenatural, comenzaron a llenar el pasillo, sus movimientos frenéticos y amenazantes. ¡Corran!, grité, mientras la sombra parecía engullir todo a su alrededor. La habitación estaba en caos, y la desesperación se apoderó de nosotros mientras intentábamos encontrar una salida. La casa estaba volviendo a convertirse en un campo de batalla, y el ciclo de horror estaba a punto de repetirse. Mientras huíamos por los pasillos, el maniquí seguía observándonos, su rostro grotesco iluminado por la luz de las linternas parpadeantes. Sabíamos que la batalla no había terminado, y que la maldición estaba a punto de reclamar nuevas víctimas.
La casa de la familia Turner había demostrado ser un lugar de horror interminable, y la lucha por escapar estaba lejos de haber terminado. Corrimos por los pasillos de la casa, buscando desesperadamente una salida, mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. La sombra oscura que había surgido de la grieta se había expandido, cubriendo las paredes y el suelo con una sustancia negra y viscosa que parecía tener vida propia. Los maniquíes, ahora completamente animados, se movían con una velocidad y agilidad que desafiaban la lógica. Sus caras eran máscaras de horror, con sonrisas crueles que parecían burlarse de nuestro sufrimiento. Sarah tropezó con un escombro, cayendo al suelo. Greg y Mark la ayudaron a levantarse mientras yo trataba de mantener la calma. La atmósfera en la casa era casi física, como si una fuerza invisible nos estuviera aplastando. La sombra había comenzado a tomar forma, y desde el fondo del pasillo, una figura oscura se perfilaba, una entidad que parecía ser el núcleo de la maldición. La grieta en el suelo continuaba expandiéndose, y de ella surgían figuras distorsionadas, como si el propio infierno estuviera intentando escapar a través de ella. El maniquí, que había sido nuestro principal enemigo, ahora parecía ser solo una parte del horror más grande que se estaba desencadenando. Los murmullos y gritos de terror llenaban la casa, y el sonido de algo arrastrándose por el suelo se hacía cada vez más fuerte. «¡Tenemos que encontrar una salida!», grité, mi voz ahogada por el rugido creciente de la sombra. Mark, con la cara pálida y llena de desesperación, comenzó a buscar frenéticamente una forma de escapar. Finalmente, encontramos una ventana rota en la parte trasera del edificio. El vidrio estaba roto, y la ventana era lo suficientemente grande para que pasáramos. Sin embargo, justo cuando nos acercábamos, la sombra comenzó a envolver el marco de la ventana, intentando bloquear nuestra salida. «Es ahora o nunca», exclamó Greg, mientras intentaba romper el vidrio restante con una de las sillas que había encontrado. Los maniquíes estaban cada vez más cerca. Sus movimientos erráticos e impredecibles hacían que fuera difícil saber hacia dónde debíamos ir. El terror y la desesperación estaban en su punto máximo. Sarah, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia nosotros. «El ritual. Hay algo en el ritual que olvidamos». «No hay tiempo para eso ahora», dije mientras intentaba mantener a los maniquíes a raya con una linterna. «Tenemos que salir». Con un último esfuerzo desesperado, rompimos el vidrio y nos apresuramos a salir por la ventana. La sombra intentó arrastrarnos de regreso a la casa, pero nos lanzamos hacia el exterior, cayendo al suelo húmedo del jardín. Nos levantamos, mirando hacia atrás mientras la casa parecía colapsar sobre sí misma, la sombra envolviendo todo a su paso. La casa de la familia Turner se desmoronó en un espectáculo de caos y destrucción. Los maniquíes y la sombra desaparecieron en una explosión de luces y sombras. El aire estaba cargado con el eco de gritos y murmullos distantes, y la casa se hundió en una oscuridad completa. La maldición había sido contenida, al menos por ahora, pero el daño ya estaba hecho. Miramos la casa en ruinas, dándonos cuenta de que el horror no había terminado. La leyenda de la Dama de Blanco y el maniquí maldito había demostrado ser una realidad mucho más horrible de lo que habíamos imaginado. El ciclo de maldición y terror estaba a punto de comenzar de nuevo, y sabíamos que no había una solución final para el mal que habíamos desatado. Las luces de las sirenas comenzaron a parpadear en la distancia, y escuchamos los gritos de los primeros socorristas que llegaban al lugar. Sabíamos que no podríamos explicar todo lo que habíamos vivido, y que las huellas de nuestra experiencia quedarían con nosotros para siempre. A medida que nos alejábamos de la casa en ruinas, una sensación de inevitabilidad nos envolvía. La maldición del maniquí había demostrado ser una fuerza implacable, un ciclo eterno de horror que no se podía romper. La Dama de Blanco y el orfanato, la casa de la familia Turner y los maniquíes malditos, todo estaba interconectado en un tapiz oscuro de terror. La noche de Halloween había terminado, pero sabíamos que el verdadero horror estaba lejos de haber acabado. La casa de la familia Turner se había hundido en el olvido, pero su maldición continuaría, esperando a reclamar nuevas víctimas. El ciclo de maldición y terror era interminable, y nuestra experiencia había sido solo un capítulo en una historia de horror que nunca terminaría.